Muy buenas tardes y bienvenidos a este segundo día del foro Rompiendo el Silencio, el periodismo afro en Puerto Rico, que dura 3 días y lanza el primer archivo digital de afrodescendencia en la Universidad de Puerto Rico. Mi nombre es Cristian Carmona y para el día de hoy seré su maestro de ceremonia y soy uno de los estudiantes que colabora junto a la periodista Sandra Rodríguez Coto en esta investigación sobre el periodismo afrodescendiente en Puerto Rico, que forma parte de la primera residencia del proyecto de diversificación académica en estudios de afrodescendencia y racialización adscrito a la Facultad de Estudios Generales. Ayer presentamos el trasfondo histórico, la importancia de ir creando este archivo de periodistas afrodescendientes. Hoy vamos a hacer un ejercicio en el que vamos a tratar de identificar los procesos de invisibilización, como las coberturas periodísticas contribuyen a este tipo de perpetuación del estereotipo, ocultar la historia y para separarnos con el objetivo de que podamos identificar estas tendencias. Luego de las presentaciones vamos a dividirnos en grupos para hacer un análisis interactivo de las coberturas con la participación de todos ustedes. Pasamos ahora con una introducción del evento a cargo de la investigadora principal, la periodista y escritora puertorriqueña Sandra Rodríguez Coto, quien nos hablará de por qué se hizo esta investigación y nos ofrecerá las perspectivas que se han abordado en asuntos raciales en los medios desde las coberturas noticiosas. Sandra presentará a los estudiantes y a los distintos temas. Por favor, aplausos. Bueno, muy buenas tardes a todas y todos. Gracias por estar aquí. Y agradezco particularmente a Federico que está aquí, compañero y coautor de mi más reciente libro para entender los medios de comunicación en Puerto Rico, periodismo en entornos coloniales y en tiempos de crisis. Así que gracias por acompañarme. Como bien dijo Cristian, ayer tuvimos la oportunidad de presentar parte de lo que estamos haciendo, el trabajo investigativo para crear lo que va a ser el primer archivo de afrodescendencia en el periodismo puertorriqueño. Y pues para mí ha sido una experiencia de verdad súper extraordinaria, estoy súper contenta, además que me siento bien orgullosa y optimista porque el grupo de trabajo que tengo de estudiantes es maravilloso. En este proceso hemos estado trabajando prácticamente como un equipo con estos compañeros. Cristian Carmona, que ya lo conocieron, ponte de pie Cristian para que la gente te vea, importante. También a Coralis Flores, Coralis por ahí, ponte de pie para que te vean también. Importante, y a Miari Carpio, que han sido, a Miari, para que te vean. Para mí ha sido bien importante que estos estudiantes hayan estado en este proyecto porque no solamente van aprendiendo, sino que también me ayudan y yo creo que de aquí vamos a sacar cosas bien innovadoras. ¿Qué nosotros hicimos en el día de ayer? Bueno, en el día de ayer presentamos el objetivo de este trabajo. Tuvimos como invitado al dramaturgo y profesor Roberto Ramos Perea, quien lleva cerca de 30 años investigando el periodismo y la literatura, y él ha hecho, yo creo que la investigación más completa que hay en Puerto Rico sobre los primeros intelectuales y periodistas de Puerto Rico de finales del siglo XIX, principios del siglo XX. Interesantemente, los principales intelectuales puertorriqueños y periodistas eran negros, afrodescendientes, y él hizo un acopio en la presentación de ayer de nombres, apellidos y los medios que lanzaron, los periódicos que abrieron y cuáles habían sido sus experiencias a lo largo de la vida entre finales del siglo XIX y principios del siglo XX, los primeros 20, 30 años. Y tenemos que decir que los principales intelectuales, la intelectualidad puertorriqueña realmente eran afrodescendientes. Y eso pues es importante conocerlo porque no se nos explica como parte de la historia. Después de Roberto, invitamos también al licenciado y profesor Ebenezer López Rullol, quien fue uno de los creadores del Concilio Puertorriqueño contra el Racismo, y ahí le falta la letra O, dice racism en vez de racismo. Pero Ebenezer, entre los años 70 y 80, él es abogado de profesión, no es periodista, pero hizo algo que muchos puertorriqueños han hecho a través del tiempo, que es, ante la necesidad, crear los espacios. Y Ebenezer fue el primero en sacar un programa de radio que se llamaba Negro y Blanco, sobre el tema del racismo que había, particularmente en la década del 70. Luego, cuando Romero Barceló entra como gobernador, él logró que tener acceso, porque habían unos problemas muy serios en el gobierno también, de discrimen,
y un poquito más adelante, hoy vamos a hablar de uno de los casos que se vio en esa época donde Romero Barceló era gobernador. Y él pues presentó esa parte de la radio. También él lanzó un periódico que su intención era básicamente levantar conciencia sobre el tema del racismo. Se llamaba Blanco y Negro también, y presentó evidencia de esos documentos. Y una vez va a WIPR a pedirle a la directora de WIPR que cubriera temas de la afrodescendencia, los negros, como se le decía en ese momento, y le pidió que hiciera una biografía. Saludos a Mayra, a la profesora Mayra Santos Febre. Bueno, y él le pidió que hicieran una biografía sobre uno de los primeros intelectuales puertorriqueños, que era Arturo Alfonso Schomburg, y entonces la directora de WIPR ni siquiera sabía quién era. Y de eso surge el primer documental que se hizo en Puerto Rico sobre la vida de Arturo Alfonso Schomburg, y todo eso lo presentó como parte de la investigación. Y para mí esto es importante porque el trabajo periodístico no lo empezamos nosotros ni lo empieza la nueva generación. Esto lleva décadas, lleva siglos, y hay gente que ha hecho diferentes cosas sin necesariamente tener una formación como periodista. Luego de eso me tocó, junto con los compañeros, ¿verdad?, que me han ayudado a presentar lo que estamos haciendo. Y la idea que nosotros queremos lanzar es el primer archivo de periodistas de afrodescendientes en Puerto Rico, para identificar quiénes somos, cuál es su carrera, cuál ha sido su trascendencia, la experiencia, de tener esa identificación. Y ya hemos identificado, para que ustedes tengan una idea, más de 100 nombres. Aquí hay algunos de nombres contemporáneos, pero hay muchos más. De todos hemos buscado las biografías, ejemplos de sus trabajos, ejemplos de reportajes en radio, prensa y televisión, y cosas que han hecho a través de la historia importante. Por ejemplo, ayer una de las cosas que yo destaqué, que me gusta siempre mencionarlo, para que tengan una idea, y por favor a los compañeros que saben no lo contesten, pero a los demás les pregunto, ¿ustedes saben quién fue la primera periodista, el primer periodista investigativo en Puerto Rico? Fue una mujer afrodescendiente, Malén Rojas da Porta. Trabajaba en el periódico El Imparcial y el periódico El Mundo, y era una periodista sindicalista. Y esas son cosas que nosotros debemos saber, que no se nos enseña. Hablamos también de la importancia que tienen los periodistas dominicanos, de la comunidad dominicana en Puerto Rico, que son muchos. Aquí hay una asociación también que está muy activa recientemente de periodistas dominicanos, pero a través de nuestra historia hemos tenido múltiples representantes desde siempre, pero yo mencioné específicamente un caso como el caso de Nelson del Castillo, quien fue presidente de la Asociación de Periodistas de Puerto Rico y siempre se ha mantenido activo como un gran periodista. Además fue director de Revista Vea y fue uno de los fundadores del periódico Primera Hora, solamente por darle una idea de alguna de sus trayectorias. Así que hicimos eso con las vidas de muchos más de los que están ahí en esa lista, y ustedes verán en esta lista personas que no necesariamente son periodistas, vienen del campo de análisis político, como por ejemplo Néstor Duprey, con quien conversé anoche, que hablamos porque se sentía mal que no pudo ir a la presentación, pero está al aire en ese momento. Pero conversamos y le dije, mencioné tu nombre, porque yo sé que tú no eres periodista, pero has trabajado en el campo del análisis político. Lo mismo que hay unos cuantos por ahí que no necesariamente son periodistas, pero el mismo Ebenezer López Rullor, que es abogado, Marí Ramos, que es profesora, pero una persona, yo di el ejemplo de Marí Ramos, lo quiero reiterar. Marí Ramos tiene más de 100 columnas publicadas en periódicos como Claridad o como el periódico El Reportero, el periódico El Mundo. Entonces, no es periodista, pero ahí hay un cuerpo de trabajo que es una aportación, escrito desde la perspectiva de una mujer puertorriqueña, afrodescendiente, y esas cosas tenemos que empezar a estudiarlas para conocerlas. Así que hay unos elementos que vamos a traer aquí sobre mujeres, sobre puertorriqueños que no necesariamente vienen de la formación del periodismo, pero han aportado a través del tiempo en todos los medios, particularmente en el análisis político, y también, a mi juicio, una parte que tenemos ahí que hablar de los periodistas de ascendencia dominicana, algunos también de otros países, pero mayormente dominicanos que están trabajando con nosotros. Así que todo eso va a componer parte de cuando tengamos listo este proyecto. Pero cuando nosotros lanzamos esto, ¿verdad? Decidimos que más allá de hablar de nombres, apellidos y sus historias, había que empezar a analizar conceptos de por qué, cómo era la cobertura, cómo tú ves la invisibilización, ¿verdad? Cómo tú ves la falta de participación de
de los afrodescendientes en la cobertura noticiosa. ¿Qué es lo que tú recibes como consumidor de noticias, verdad? Como televidente. ¿Qué mensajes tú estás recibiendo de estas personas? Y eso fue parte de lo que nosotros quisimos identificar. Y en el trabajo que hemos tomado alrededor de 14 temas distintos, pero para el ejercicio de hoy tomamos unos poquitos. No sé si Mayra, ¿tú quieres añadir algo antes de comenzar? Yo quiero preguntarte algo. Dime. Es algo que ayer lo mencionaste, que además, o sea, yo creo que grabamos la presentación de ayer, ¿verdad? Sí. Si pueden, vayan a la presentación de ayer, porque había hubo un recorrido del siglo XIX que ni yo sabía, sobre montones de periodistas. Algunos de ellos fueron torturados y matados, fueron asesinados por llevar periodismo negro en el siglo XIX. Y eso tampoco se conoce. Parte de lo que vamos a estar trabajando. Pero, Sandra, ¿tú no crees que una de las razones por las cuales tantas personas que no son periodistas, pero que necesitan tomar la palabra pública para poder poner el tema, sea el motivo por lo cual Marín Ramos, que es una educadora, o yo, que yo no soy periodista, pero he escrito montones en radio, y en televisión también? En televisión he estado, he tenido programas, papelón terrible, pero hay que hacerlo. Por eso mismo, porque uno se siente que hay que hacerlo porque no se hace, ¿no? Inclusive periodistas, que no voy a nombrar nombres, pero que son afrodescendientes, que es como si no lo fueran. También. Yo me pregunto si es por dictamen editorial, o sea, lo que baja desde arriba, que te dice tú puedes cubrir esto y esto no, y esto no es noticia y esto sí, y si vas a hablar de esto no puedes mencionar la raza de las personas, porque aquí como que mencionar la raza de las personas es peligro, un pecado. peligro. O si es porque las personas, para poder estar en ese espacio, tienen que callarse, tienen que callar ciertas preguntas que se harían como personas afrodescendientes a la hora de cubrir o de discutir una situación. Y yo quería que tú hablaras de eso, ya que nos das una lista tan grande de personas que hacen la salvedad de que algunos son o no son, ¿verdad?, periodistas. Sí, sí, gracias por traer esto. Y ciertamente, aquí hay algunos nombres, tenemos muchos más, ¿verdad? Y cuando digo esta distinción es que sobre la marcha nos dimos cuenta que hace falta hacer esa salvedad con esos nombres. Por ejemplo, en el punto de la política hay muchísimos. Víctor Rivera Hernández, por ejemplo, que es mi compadre y mi hermano, digo yo, está ahora mismo en televisión todos los días, prácticamente en pelota dura. Cox Salomar, o sea, gente, el mismo Néstor Dupré, con quien conversé anoche, que ha estado como analista político, como candidato político también. Y en parte viene por eso, porque en los medios de comunicación no había espacio. Y eso estamos en el 2025, ¿verdad? Prácticamente 2024. Imagínense eso hace 30 años en Puerto Rico, o hace 40 años en este país. O sea, de estos temas no se hablaban. Y no había espacio en absoluto para ni siquiera hablar de esto. Hay algunos periodistas con quien he conversado, esto lo voy a decir públicamente porque tengo la autorización, pero por ejemplo Ivonne Soya, con quien conversé recientemente, me dijo que, yo le decía, Ivonne, ella ha roto tantos esquemas, fue la primera mujer con pelo rizo, con el pelo alisado, venía del deporte, venía del mundo de la belleza, porque ella fue reina de belleza, de Miss Piel Canela, que también tenía su connotación, ¿verdad? Fue la primera que se rapó la cabeza cuando le dio cáncer. O sea, ha hecho unos hitos en la televisión puertorriqueña que eso merece un estudio. Pero ¿por qué no sale públicamente a decirlo? Y es porque a veces las restricciones que le impone el medio no le permiten. Mientras tanto, otro colega que estuvo con nosotros en el foro de la cumbre de afrodescendencia, que es Pedro Rosanales, que también ha sido pionero. Pedro ha tenido que demandar en casi 4 ocasiones, tres demandas y una querella al mismo programa para poder tener el espacio de su trabajo y romper brecha. Después otros periodistas, como por ejemplo el mismo Felipe Gómez, que lleva muchísimos años, viene de prensa escrita, o Julio Rivera Cenel, que es un amor, todo el mundo lo quiere, además de que es un extraordinario periodista con una preparación de primer orden. En la Universidad de Puerto Rico. Se le ha hecho a veces un poco más, no es que sean, yo creo que le han abierto brecha de que había otro antes que él, ¿verdad?
Pero ese otro tuvo que moler el vidrio con el pecho, como fue, y todavía el día de hoy Pedro Rosales tiene que hacerlo. O sea, esas conversaciones se tienen que empezar a discutir. La primera vez que yo veo que hay un foro donde nos reunimos periodistas, yo llevo casi desde los 16, realmente desde los 14 años como periodista, tengo 53, así que hagan ustedes el cálculo, ¿cuántos años llevo en este campo? Y la primera vez que yo tuve una reunión de periodistas fue en esa reunión de la Cumbre de Afrodescendencia, un foro que me tocó moderar, donde habláramos del tema. A veces lo hablábamos entre uno y otro, pero no era una discusión consistente. Yo sí lo hacía, por ejemplo, con mi mentora, que era Eni Rute Gómez, que siempre lo traía al tema. Así que yo creo que estas son conversaciones que se tienen que empezar a dar dentro del periodismo, qué cosas se permiten, qué cosas no se permiten, cuáles son los mensajes que se están proyectando, cuáles no. Y me parece que todo eso tiene que ver ahí con los espacios que hay y el hecho de que por tantas décadas, casi siempre mujeres afrodescendientes, mujeres o hombres de la comunidad LGBTQ tenían que canalizar sus espacios a través de tener columnas en los periódicos o salir en un canal de televisión, porque era la única oportunidad que tuvieras a alguien que era de la raza negra, o como ellos decían, negro, de la raza negra, como si fuese una raza, ¿verdad? Y era el tema que se discutía casi siempre cuando era el día de abolición de la esclavitud o pasaba algo. Y de eso es que queremos hablar hoy. Y lo traigo por el contexto de los estereotipos que hay en la comunicación. Nosotros hemos decidido hoy, para añadir a esta conversación, hablar de algunos temas, ¿verdad? De cómo han sido estos procesos de invisibilización y los procesos donde se abordan los temas periodísticos, ¿verdad? Y vamos a coger unos case studies de los múltiples que tenemos, hemos escogido algunos. Yo voy a presentar rápidamente uno de estos temas. Y quiero hablar de un tema que es bastante común en la comunidad, los desplazamientos. Todo el mundo está hablando de los desplazamientos. Ustedes saben que hasta Bad Bunny hizo, con mi querida amiga Bianca Graulao, que la quiero un montón, y le mando un beso si me está oyendo, hizo ese video grandísimo para Bad Bunny, y yo me siento súper contenta de que lo trajo y todo el planeta lo vio. Y ciertamente es un tema consistente en Puerto Rico. Por ejemplo, sabemos de comunidades como, estos son los amigos de Puerta de Tierra, que están detrás de esto, del caserío de Puerta de Tierra, con quien conozco desde hace mucho tiempo, han estado luchando por su comunidad, pero se repite Villa Sin Miedo en Canóvara, Barrio Cangrejos en Santurce, que fue hace muchísimos años, en la misma Puerta de Tierra que está sucediendo ahora mismo, en Río Piedras, vayan al casco de Río Piedras. Cuando yo estudiaba aquí, esto era otra cosa, eso era un mundo, y ahora eso son tiendas vacías, ¿verdad? Y espacios vacíos. En Aguadilla, en Isabela es prácticamente tierra de turistas. Rincón, tú vas a los sitios, yo me crié en la playa en Rincón cuando yo era flaca y así surfing, y en Rincón ahora todos son americanos y tú vas a los sitios y te hablan en inglés, en los establecimientos comerciales. Y te miran mal también. Y te miran mal si no eres de ahí, tú eres de afuera. Sí, tienes toda la razón. En Rincón, en Aguadilla, Vieques, muchas partes de Vieques, Culebra igual, Humacao, Fajardo, Naguabo, es en todo Puerto Rico, ¿verdad? ¿Perdón? Pero. La constitución racial de todo. Sí, ese es el punto. ¿Cuál es el elemento común de esto? En el caso de Río Piedra, pues han tenido que tener incluso asistencia legal ante la amenaza de desahucios continuos, y hay unos elementos comunes en esto. Quiero presentarles otra cosa. ¿Ustedes ven eso ahí? Esa imagen. Esa imagen con los puntitos azules son todos los Airbnbs que hay en el Viejo San Juan, que había hasta marzo del año pasado, un artículo que yo publiqué. El 85% de esos negocios ahora tiene el 90%, dicen que entre 90 y 92, los maneja la corporación de uno de los hijos del gobernador Pedro Pierluisi. Esa historia nosotros la sacamos en blanco y negro con Sandra hace como un año. Y no es solamente la vivienda, sino que es el estilo de vida. Ahora está pasando, por ejemplo, en Río Grande, que es un municipio del noreste, donde los pescadores estaban alegando que les están cerrando el acceso a la villa pesquera, donde habían estado trabajando durante más de 50 años, y esto hubo una vista pública hace como 3 semanas. El tema de los alquileres a corto plazo está dominando San Juan, pero váyase por todo Puerto Rico, y la gentrificación avanza golpeando toda la población. Hay un elemento adicional, los desplazamientos. ¿Cuáles son los elementos comunes? Miren esto, son comunidades pobres, empobrecidas, en su mayoría son comunidades muchas de las cuales eran tradicionalmente
de afrodescendientes, como pasó en Loíza, como pasó en Río Grande, está pasando ahora mismo en Río Grande, como pasó en Rincón, en Luquillo, en Fajardo, en Santurce, o sea, vaya uno por uno, en Ponce, en Naguabo, en Humacao. Estas cosas tenemos que hablarlas, visiblemente racializadas, y hay una impunidad total. Según el Centro para la Nueva Economía, entre el año 2014 y el 2020, la gente que vivía ahí tampoco puede vivir. ¿Por qué? Ese es el desplazamiento. O sea, cerca de un 23% dicen que aumentaron los precios de vivienda, 7% el alquiler. Alquileres a corto plazo subieron un 10%. Esta cifra subió. El año pasado estaba cerca de un 16%, los short-term rentals. ¿Okay? Así que, ¿qué es lo que hay al respecto de esto? Oposición política, han salido activistas allí, las playas son del pueblo, ¿verdad? Algunas cosas. Ha habido protesta hoy mismo y el viernes va a haber un juicio sobre el caso de La Parguera. Ayer hubo una vista en el caso de los manifestantes de Aguadilla, ¿verdad? Y esas son las dinámicas que se están dando. Son comunidades que acusan a un gobierno de ser cómplice a las administraciones de gobierno de estos desplazamientos. ¿Por qué yo traigo esto como un tema que tiene que ver con el tema del racismo en Puerto Rico? Porque esto no es nuevo y esto viene desde hace muchos, muchos años. Yo le pregunto a ustedes, ¿cuántos de ustedes conocen, para mí, uno de los casos más violentos? El caso de Adolfina Villanueva. Y pongo la cara, que la foto no se distingue mucho porque es la foto original. Era una mujer que existió de carne y hueso, vivió en Loíza y su comunidad, su familia toda la vida habían vivido en ese terreno y los desplazaron. ¿Por qué? Por 3 generaciones. 3 generaciones. Dicen que eran más, pero mínimo 3 generaciones vivían allí y los quisieron desplazar. ¿Qué pasó con el caso de ella? Que es un caso sumamente violento. Vivía en su familia. Este es el reportaje que salió en el diario El Reportero, que lo quise incluir ahí. Hay muchísimos otros, ¿verdad? El tribunal ordenó su desahucio en 1980. Y he puesto este punto de contexto, ¿verdad? Para que la gente recuerde, o los que no lo sepan, pues estén presentes. Esa era una época de mucha controversia en Puerto Rico, porque 2 años después de eso ocurrieron los sucesos del Cerro Maravilla, donde mataron a unos independentistas que querían poner una torre, ¿verdad? En un caso de conspiración, pero hubo otros elementos, hubo otros casos políticos en esa época. Así que entre el montón de casos políticos y protesta cayó el de ella, sin tomar en consideración los elementos de desplazamiento, de racismo y todo lo que estaba allí. El elemento común era que el gobernador era Carlos Romero Barceló. Y quiero mencionarle algo más. Fue Carlos Romero Barceló, el mismo gobernador, que Benecer López Rullor ayer dijo que le pidió cita en la Fortaleza para denunciar el racismo cuando se creó aquí el Concilio Puertorriqueño contra el Racismo, década del 80. Y eso es importante que lo veamos porque la historia se repite. Todas las cosas tienen unos elementos comunes que cuando uno trabaja como periodista hay que incluir estos temas. Es importante poner ese contexto para que la gente sepa de qué se trata. O sea, estamos hablando de vidas reales y el caso de esta mujer. ¿Qué pasó con Adolfina? 6 de febrero de 1980, los alguaciles de ese tribunal y policías de la entonces llamada Fuerza de Choque, que ahora se llama Operaciones Tácticas, o se llaman los motorizados, y yo le digo los tontos macuts. Busquen lo que son los tontos macuts, que no eran de aquí, que eran de Haití, pero operan como tontos macuts, así como yo los llamo. Entraron en la casita, le entraron a tiros, le destruyeron la casa. Ella resistió el asalto, porque ella estaba con sus niñitos que eran pequeños. El teniente Víctor Estrella le disparó, la mató frente a sus hijos. El marido de ella encontró un arma y trató de dispararle, lo hirieron, Agustín, a su esposo, quedó herido, pero no pasó nada. El policía que la mató, que era un capitán de la policía, le pasó como a los del Cerro Maravilla, que prácticamente lo felicitaron, como hizo el gobernador en aquel momento. O sea, y eso quedó en el olvido. 2 meses después del asesinato, cerca de Loíza, en Canóvana, si uno va por la misma carretera, un poquito más abajo, hubo unos desahucios horribles en el área de Villa Sin Miedo, que en su mayoría todavía hoy son comunidades racializadas pobres. Y unos desahucios que la policía sacó a la gente con grúas, como uno ve en las películas, como está pasando ahora mismo en Palestina, pasó en Canóvanas, Puerto Rico.
y la prensa lo cubría de manera solapada. Yo tengo que decir, y en ese momento tengo que mencionar, ¿verdad?, que ya no está con nosotros Efraín Arroyo, que para la televisión lo cubrió muy bien y cubrió la verdad. Y eso pues para el periodismo tiene que mantenerse ahí porque lo dijo y era racializado y lo dijo en su reportaje en aquel momento. Entonces lo pongo en contexto para que veamos dónde estamos, ¿verdad? ¿Qué ha pasado desde entonces y qué ha pasado ahora? Fíjense en cómo era ese momento, la gente luchando por sus espacios y miren ahora. Impunidad total. Esa fotografía es del área de Puerta de Tierra que hace 7 meses me parece que esto fue el Partido Independentista María de Lourdes Santiago que hizo esta denuncia en una conferencia de prensa donde identificaron con imágenes todas las propiedades que le pertenecían, que fueron adquiriendo estos empresarios de la Ley 22, desplazando esa comunidad que era una comunidad ¿verdad?, centenaria, que toda la vida ha vivido allí, prácticamente los desplazaron. Y entonces uno tiene que pensar que 40 años después del asesinato de una mujer negra por la policía, la lucha contra el racismo y contra la brutalidad policíaca sigue siendo un tema urgente. Entonces, ¿qué queremos hacer? ¿Qué debe hacer la prensa al respecto? Yo pregunto. Dime. ¿Cómo deben ser las coberturas? Sí, alguien, me gustaría compartir, ¿qué piensan? Yo planteé esas preguntas. ¿Cómo deben ser las coberturas noticiosas? ¿Persiste el racismo y el discrimen en las noticias de los desplazamientos y cómo puede mejorar? Eso vamos a hablarlo después que terminemos todas las presentaciones. Yo quiero que nos sentamos en unos grupos a conversar de estos temas. Así que, pero me gustaría, si tienen algún comentario, ¿qué debe hacer la prensa? Precisamente respecto a esa primera pregunta, yo creo que lo primero que tenemos que hacer es hacer una autorreflexión de los espacios en los que estamos ejerciendo la prensa y de cómo fuimos formados como prensa. O sea, entrar a un salón de cualquier escuela de periodismo y contar cuántas personas visiblemente negras o visiblemente afrodescendientes es un ejercicio que nos toca hacer para ayer. Yo lo hago en salones de periodismo y en salones de otras clases y siempre el mismo resultado, siempre son los mismos. Y eso no es casualidad, no es casualidad en la Universidad de Puerto Rico, no es casualidad en universidades privadas, y eso tiene un significado, y eso tiene un trasfondo histórico y nos hace responsables de la cobertura que hacemos, porque cuántos de estos espacios existen. Este es el primer espacio que yo veo hablando del rol de la afrodescendencia en el periodismo y de periodistas afrodescendientes. Yo nunca había visto un espacio como este, y sin embargo el tema de la racialidad es el tema de todos los días de la prensa, porque desde las imágenes, o sea, me acuerdo una vez, hace algunos meses ya quizás, una cobertura de Nuevo Día, que criticaron mucho la foto que usaron porque era una mujer negra de espaldas y era una noticia que deberíamos considerar negativa, era una noticia triste. Y estábamos preguntando, le pidieron permiso a esa persona tenía que ver con esto, esa persona sabe que está saliendo en la prensa, sabe que está en primera plana. Y ese no sería el único caso que hablamos de la fotografía. Vamos hoy, dentro de poco, cuando los compañeros presenten sus temas, vas a ver otros temas donde en el verano lo estuvimos discutiendo, ¿verdad? Y yo tengo que decir, para mí esto ha sido una experiencia profesional buenísima, porque con estos muchachos, compañeros, estas conversaciones, el archivo lo hicimos rápido, ¿verdad? Pero estas conversaciones nos llevaban a tener conversaciones largas sobre precisamente el rol del periodismo, qué cosas se decían, dónde tú estabas, dónde no estabas, quién te representaba, por qué no estás allí, el nivel de pobreza, los temas de pobreza que no se tocan, que no se admiten, por qué estas cosas se pueden hablar y otras no. Todas esas discusiones las llevamos, así que para mí ha sido bien importante. Así que ese punto vamos a anotarlo porque vamos a discutirlo un poquito más adelante. Pero quiero añadir, para poder ir adelantando el tema, vamos a hablar ahora de otro aspecto que tiene que ver con la política, que es uno que me tocó a mí. Y la política es un tema que siempre ha estado vinculado a Puerto Rico, porque somos un ente político, tenemos elecciones cada 4 años, este año tenemos una, ya la Comisión Estatal de Elecciones está en un lío, hay multiplicidad de partidos, o sea, es un tema que siempre ha estado ahí en la historia de nuestro país. Yo quise, ¿verdad? No es que sea nada específico, pero quise señalar un candidato en concreto, ¿verdad?, del año 2012. No sé si lo recuerdan, Rogelio Figueroa, Partido Puertorriqueños por Puerto Rico, que fue, a mi juicio, precursor de lo que está pasando ahora mismo. No fue el primero en la historia, porque en Puerto Rico antes había, en los siglos XIX, en el año 30, los 40, había otros partidos, más allá del PNP y el Partido
Partido Popular primero, independentista, y después el PNP, que era el último que entró, porque venía de una división el PNP del movimiento del estadista republicano, ¿verdad? Pero más recientemente la creación de estos partidos, yo creo que fue pionero en eso, al establecer ese partido. Él venía del pueblo de cerca de Ceiba, él venía de Ceiba, esa zona, un empresario exitoso, que aquí la prensa lo menospreció porque era un hombre negro y siempre le cuestionaban los periodistas y los comentaristas su identidad sexual, cosa que él nunca tocó en la contienda, pero era un tema de discusión en la cobertura periodística. Y yo me preguntaba, ¿por qué le hacen eso a él y no le hacen esa pregunta a los otros partidos, verdad? Exacto. En este momento no se la hacen a Jennifer González. Y ni se le hacía nunca hace 20 años, ¿verdad? Esas son cosas que a mí me trabajó mucho, porque yo decía, bueno, ¿cómo es posible que no hablen de esto de él, verdad? Y todo lo que él tuvo que enfrentar para lograr un espacio que él no ganó, la gente sabía que no iba a llegar, pero él fue precursor porque después de ese partido vino el Partido del Pueblo Trabajador y otros que ha desembocado en lo que está hoy, primero las candidaturas independientes como la de Chaco Vargas Vidot, que tampoco es una persona rubia de ojos azules, ¿verdad? Y otras figuras, ¿verdad? Y más recientemente con lo que está pasando con el Movimiento Victoria Ciudadana y el Proyecto Dignidad, por mencionar algunos, ¿verdad? Pero es importante mencionar esto y cómo fue la cubierta noticiosa. Esto me salió de nuevo, qué raro. En la historia puertorriqueña siempre han habido políticos afrodescendientes. Padre de la patria, Ramón Emeterio Betance, independentista. El doctor José Celso Barbosa, anexionista, que ayer mencionábamos que él creó cerca de 4 periódicos, incluyendo uno de el segundo periódico bilingüe en Puerto Rico, pues era periodista también. Pedro Albizu Campos, nacionalista. Doctor Ramos Antonini, que lo vean ahí al lado de Muñoz Marín, que fue el que hizo el Estado Libre Asociado, pero dicen que era uno de los ideólogos de lo que es Puerto Rico, o lo que fue Puerto Rico en el año 50. ¿Por qué traigo esto? Porque siempre siempre hemos estado. Que no nos representen es otra cosa, ¿verdad? Pero siempre hemos estado a través de la historia. Ahora, quiero traer un caso bien concreto que pasó en el año 2012. Una controversia que hubo entre la expresidenta de la Cámara de Representantes, Zaida Cucuza Hernández, y el que era candidato entonces a la comisaría residente por el Partido Popular, licenciado Rafael Cox Alomar. ¿Ustedes recuerdan esa controversia? ¿No? Bueno, Zaida Cucuza Hernández puso un tweet, ¿verdad? Vamos a ponerlo aquí. La controversia se originó cuando sale una foto de Cox Alomar que se usó para burlarse de él en la red social de Twitter que estaba empezando, que ahora es X. Y Zaida Cucuza le contesta al tuit diciendo, milagro, milagro, ha vuelto, sin H, ha vuelto a la vida, yo lo copié textualmente, Yuyo vive. ¿Quién sabe quién era Yuyo? Yuyo era un mono que existía en el Monoloro, que era un zoológico que había aquí, y le dijo mono a Cox Alomar. Y cuando la gente empieza a ver, yo recuerdo que yo fui una de las que dije, ¿pero qué es esto? Yo dije, hello, esto es racismo. Y periodistas, yo le pregunté en Twitter, todo público, ¿esto lo hizo usted? Y empecé a llamarla para una reacción. Ella se puso nerviosa y dijo, no, es que me hackearon la cuenta. Yo no sé bregar con esto, se me hackearon la cuenta. Y esto provocó una controversia grande, esto fue reseñado en los medios. Múltiples artículos y discusiones que se hizo sobre el tema, no solamente a nivel local, sino que trascendió a nivel internacional. Cox Alomar utilizó eso para hacerse la víctima y cogerle pena, pero el hecho de que la presidenta de la Cámara de Representantes le dijera Yuyo, le dijera mono, Mayra escribió una columna que le identifiqué en ese momento, que la tituló en la página de Radio Isla, Insultos Virtuales. Y Mayra explicó que es, para que tú veas que yo hice mi asignación, no te acordabas de eso, ¿verdad? Pues yo me acordé. Yo escribí mucho de eso también, y lo hablé en radio, en ese momento yo estaba en radio, que era obvio que el racismo visceral es un acto comunicativo, que se da en Puerto Rico por la falta de un proyecto colectivo como pueblo, más allá de una discusión entre unos y otros. Un insulto a un negro es un insulto a todos los negros, dijo Mayra Santofebre.
Es una táctica que conocemos bien, la usan para volver a meternos en el redil, para que no nos atrevamos a ostentar cargos públicos, para que permanezcamos cabizbajos, asustados, temiendo acciones precisamente como esta. Como dirían por ahí en un personaje de la televisión, sí, Anita Blanca, me tengo que callar. Baja la cabeza y vete, escóndete fuera de la casa. Ese es prácticamente el mensaje que había aquí. Yo quise puntualizarlo porque eso pasó con una figura de un renombre que fue presidenta de la Cámara de Representantes. No estamos hablando de Yuyo el Matapuerco. Estamos hablando de una figura a ese nivel. Y una figura con Cox Salomar, educado en Harvard, una persona con una educación extraordinaria. Está pasando ahora mismo. Le voy a dar un caso reciente. Cox Salomar es popular, este también es popular. Jesús Manuel Ortiz. Esto fue de la semana pasada, el 1 de abril pasó esto. Analistas políticos y activistas denuncian el racismo en la política. Expertos opinaron sobre la representatividad y el discrimen en posiciones de poder tras surgir un ataque anónimo contra Jesús Manuel Ortiz. Mire, usted sabe quién es el anónimo. Es el partido opositor. Empezaron a decir que él no tenía la capacidad porque él es candidato a la gobernación y es visiblemente negro y lo asume. Aunque no lo dice públicamente, pero está ahí. Plantean que discriminan su candidatura por ser negro. Entonces yo pregunto, ¿es por raza o es por falta de experiencia o porque él es subalterno, verdad? Y por decir, iba a mencionar otra cosa, pero déjame, ¿verdad? Seguidor del ex gobernador Alejandro García Padilla, porque fue su secretario de prensa. ¿Es un racismo real? Ana Irma Rivera Lacén. No, yo estoy lista. Ana Irma en particular, que es una figura que ha estado toda la vida en los medios, de hecho, quiero mencionar que yo conversé con Ana Irma para este proyecto y Ana Irma me dijo, yo quise siempre ser periodista, me metí en esto del derecho porque no podía estudiar periodismo. Y yo le dije, ¿por qué? Si tu hermana Carmen Leonor es periodista también, ella trabaja conmigo en el periódico. Me dice, no, porque su papá le recomendó que se fuera por derecho. Y ella me dice, pero yo siempre quise seguir escribiendo y he escrito más de 100 columnas, también me dijo, en diferentes periódicos. O sea, miren qué interesante. Contra Ana Irma Rivera Lacén hay un libro que publicó Federico, que está aquí, la Antología de Comunicación Política, y yo me volvió loca porque me tardé en entregarle un texto para ese libro, que yo creo que debe ser un libro aparte porque es un texto 60 páginas, ¿verdad? 75 paginitas. Se redujo. Pero en ese manuscrito yo incluí un tweet que lo pusieron también en la página de Facebook, donde aparecía un gorila en una sala de operación dormido, un gorila, y decían, Ana Irma Rivera Lacén está descansando. Y se circuló en la página de varios partidos políticos y varios líderes políticos, incluyendo legisladores de este país. Eso fue hace unos meses. Ese es uno de los múltiples ataques que ella le pasan constantemente, y es senadora, ha hecho un trabajo fairly, tú sabes, uno puede decir que ha sido decente, ha sido objeto de múltiples insultos por parte de una figura que no se asume en su homosexualidad, en su ¿verdad? Pedofilia, como digo yo, lo dije públicamente, y en su raza, como Cobo Santa Rosa, que la ha insultado consistentemente. Y eso pues en los medios de comunicación en tiempo estelar, prime time. Y ella es una legisladora electa por el pueblo de Puerto Rico. Así que lo traigo para que veamos la realidad. Entonces yo me pregunto, ¿le pasa lo mismo a otros políticos? Por ejemplo, Carmelo Ríos del PNP. No es blanco. Nalmito, vinculado a situaciones allá en Bahía de Jobos. Ese Nalmito fue el que hizo la fiesta en la reserva de Bahía de Jobos, que hizo un espuma party donde nadan todos los, que yo lo publiqué, nadan todos los manatíes. Y en esa fiesta estaban todos los políticos. ¿Ok? Eso lo hizo él. Él es popular, este es PNP. PNP, le pregunto, ¿eso pasa en otros partidos políticos? Yo creo que sí, porque también ha habido burlas hacia ellos y no han accedido a unas posiciones de poder, pero eso no significa que no hagan cosas correctas, ¿verdad? Entonces, me vuelvo a hacer la pregunta, ¿qué debemos hacer como periodistas? ¿Qué debe hacer la prensa?
¿Cómo deben ser las coberturas noticiosas? Deben incluirse esas preguntas del aspecto racial. ¿Persiste el racismo y el discrimen en las noticias de desplazamiento y en este caso de la política? ¿Cómo puede mejorar? Son preguntas que planteo. Así que lo dejo para que ustedes internalicen y piensen en otros políticos. Y voy a hablar del último caso antes de pasarle el micrófono a los compañeros. Derechos humanos. Vamos a hablar de los derechos humanos. Ok, estos son dos casos que... Se le quedó el candidato a gobernador de los populares en el 60, Negrón. Negrón sí, pero sí, tienes toda la razón. Pero mencioné a Jesús Manuel porque es algo bien reciente de hace 2 semanas. Para la historia. Pero para la historia está... No, hay unos cuantos más, hay más, también el mismo PNP. El PNP por lo general, a través de la historia, siempre le daba una posición en el gobierno al secretario del Trabajo, siempre era negro. Pedro Varés, o sea, siempre era lo mismo, Allende, eso tenía una razón de ser. Y una vez yo le pregunté a don Carlos Romero Barceló sobre esto y él me dijo que sí, que era porque los que eran sindicalistas. Esa fue la explicación que él me dio, pero bueno, otros 20 pesos. Ok, quiero traer este tema rápidamente de los derechos humanos, 2 casos en concreto que fueron noticias que discutimos públicamente, que me tocaron muy de cerca y que los trabajé como periodista y lo que yo le llamo operación dedo en la llaga, que es lo que debemos hacer todos los periodistas. Dedo en la llaga es cuando tú tienes una llaguita, seguir ahí hasta que te hace sangre, te sigues ahí hasta que lo vuelves loco. No dejar la historia. Estas fueron 2 historias que esta la trabajamos en conjunto el compañero, en medios distintos, pero lo conversamos. El compañero Benjamín Torrecota y esta servidora, hubo otros periodistas, Julio Rivera Saniel, en televisión, que fue este caso. ¿Conocen el caso de Alma Yadira? ¿Quién no lo conoce? Ok, no hay problema. Esta es una niñita, ya está más grande, ahora tiene dreadlocks, pero una niña de escuela elemental, que era estudiante del programa de educación especial, niña de raza negra, que fue víctima de bullying constante por sus amiguitas que le decían negras, niñas también racializadas en una escuela pública de una comunidad pobre, entre Carolina y Canóvanas, particularmente en esa área por allí. En el año 2016, la nena la molestaba y ella la empujó. Y la nena, la que estuvo haciendo bullying por 1 año, cae en el piso. Viene la dirección de la policía, de la escuela, llaman a la policía y se llevan a la nena, a la que había sido víctima de bullying, Alma Yadira. La sometieron a un procedimiento criminal por parte del Departamento de Justicia y Educación, porque decían que fue un caso de agresión. Y se la acusaba de empujar a esa compañera y a otra, que según una demanda que radicó ella posteriormente, llevaban años acosándola en la escuela, al punto que su hermana pasaba mayor parte del tiempo buscándola para que ella no llorara. Este caso trascendió porque el compañero periodista y abogado Leo Aldrich, que lo ven por televisión, Leo la representó. Y pues por eso, como todos nos conocíamos, nos pusimos de acuerdo y sacamos esto públicamente. Después Leo se retira y la estuvo representando Rivera y otros abogados. Esta estudiante fue sometida a unas cosas terribles. Y lo más increíble de todo esto fue que el que era el representante del Departamento de Justicia en ese momento, ¿verdad? Que debió haber visto el caso, que era el procurador de menores, y después lo nombraron secretario de Justicia, miren quién era. Un hombre negro. Carlos Rivera Santiago. Wanda Vázquez le dio la posición. O sea, la niña y la familia demandó y ellos demostraron en cárcel que hubo un patrón, en tribunal, que hubo un patrón de abuso, negligencia y detención en el caso de educación. Desde el principio se demostró que se sabía que esa niña era objeto de bullying y que era un entorno violento y que todos eran racializados porque la que la empujó, que le hacía bullying a ella, también eran niños negros, pobres de la misma comunidad, una comunidad muy pobre. Así que ese es un caso que quiero traer. El otro caso es también cerca de esa zona. ¿Se acuerdan de esto? Esto es un caso que a mí no puedo ni mencionar porque es bien fuerte, me da sentimiento, me da mucho sentimiento, porque como tú puedes vivir en un sitio, esta familia, la familia Walker se mudó a ese sitio en Canóvanas, y los conozco el matrimonio y es bien triste, pensando que eran una urbanización mejor, son clase media, trabajadores, ¿verdad? Y querían que sus hijas estuviesen en unas mejores condiciones, pero al lado tenían una vecina que empezó a ponerle esos muñecos y a decirle apestan y a ponerle música alta.
Y en el año 2016, este es el matrimonio, Chanely y Luis Ramírez, vivían en haciendas de Canóvana, tuvieron que ir al tribunal para intentar detener ese patrón de acoso que le tenía a la señora. Ellos llegaban a la casa y la música a todo ender, y hubo protestas y esto se hizo público. La que los acosaba era esta señora, Carmen García Gutiérrez, que le ponía música alta, como le dije, y utilizaba esos muñecos, les tiraba basura por la verja para afuera. El hijo de la doctora, de esta señora es un doctor, Luis Espinel García, fue y le tocaron la puerta a Chanely. Chanely estaba con la hija adolescente y cuando él salió le puso un arma. Cuando Chanely llama a la policía, en el tribunal no se lo querían aceptar. El doctor García y esta señora también, Spinetti y García, los dos, hijo y madre, tenían de abogado a Michael Corona, un abogado muy reconocido que estuvo vinculado en el caso del Cerro Maravilla hace muchos años y en otros casos de la policía. Y Michael Corona es un abogado que tiene muchos nexos con el Tribunal de Carolina, que es un tribunal donde históricamente han habido muchos problemas. Así que lo planteo para que vean qué pasó ahí. El Tribunal de Carolina vio el caso como una controversia entre vecinos, no como raza. La vecina al final pidió transar el caso cuando se dio cuenta que hubo un caso en Caguas donde un vecino mató a otro en el Tribunal de Caguas. Ustedes recuerdan que entró a tiro. Se asustó y al otro día pidió desestimarlo. Y a las pocas semanas el hijo, o sea, que era doctor, el doctor Spinet, fue arrestado por los federales porque resultó ser uno de los que defraudaba al Medicaid. Así que miren quiénes eran las personas. Y vuelvo y le pregunto, ¿qué debe hacer la prensa en este caso? ¿Cómo deben ser las coberturas? ¿Persiste el racismo y el discrimen en las noticias? ¿Y cómo puede mejorar? Sí, que quiero compartir que una de las personas que se solidarizó con la familia y organizó la comunidad es un periodista, Roberto Morales Cabán, Sí. de la universidad, y enfrentó sus propios cargos y el proceso judicial por apoyar con lo que conoce y las herramientas que dan los periodistas a la familia. Sí, eso pasó también, ahí hay unos cuantos. Así que traigo este otro caso. Vamos a hablar ahora de unos casos de cultura. Ahora los dejo con el compañero Cristian. Vamos. Bueno, pues en mi caso yo me voy a estar enfocando sobre los temas, o el tema de Chanita Gobernadora y Pirula el Colorado. Cuando me asignaron esta tarea como estudiante de antropología, no pude evitar cuestionarme qué nosotros comprendemos como la cultura puertorriqueña. El puertorriqueño o la cultura puertorriqueña es inherentemente racista y cómo los medios demuestran este racismo directo o indirectamente. Tengo principal interés en lingüística y decidí analizar los casos con el lenguaje que utilizaban en las notas. Por ejemplo, aun después de terminada la novela, el público seguía preguntando por ella, más todavía luego de haberse revelado la identidad de su intérprete. Había que aprovechar el arraigo de Chanita, así que Angela Meyer decidió ponerla a trobar y al mismo tiempo convertirla en presidenta del Popó. Obviamente que controversial. Me quiero enfocar en la cuestión de cómo los medios tratan, mediante lo que escriben, crear un sentimentalismo colectivo para que las personas piensen que lo que hacen estos individuos, actores o figuras públicas que conocemos como Raymond Arrieta y Angela Meyer, pues, que creen este tipo de sentimentalismo colectivo para que estas personas piensen genuinamente que lo que ellos están haciendo no está mal. Y por ejemplo, cogí 2 columnas del periódico de Primera Hora. Este titular: Pirulo el Colorado revive con más sabor. Esta nota salió en el 2014. ¿Con qué revive con más sabor? ¿Qué exactamente hizo para que las personas sintonizaran el programa y vieran con gusto lo que le estaba haciendo? El Colorado, que nació de cuando vio un graffiti en Loíza de que decía Pirulo, cuando después en esa misma entrevista dice que nunca se inspiró en ninguna cosa ni ninguna persona, tenía estas cuestiones de que tenía frenillo, hablaba duro y sus introducciones a los programas venían acompañadas de típicos bailes afrodescendientes. Pero Raymond Arrieta dice hasta el día de hoy que no estaba inspirado en personas negras. También, en esta próxima nota que la escribió una periodista que sí me defraudó bastante, este cómico personaje de Angela Meyer. ¿Qué tiene de cómico un personaje que interpreta la vida de otras personas que sufren, que caminan, que corren, a veces hasta 2 veces más rápido que uno porque no tienen las posibilidades que tienen otras personas? Si usted recuerda este eslogan de campaña política, de seguro también tendrá la memoria una pícara mujer vestida con una camisa turtleneck,
Esa es una de las descripciones. Segundo párrafo dice, pero seguramente lo más que tenga en la mente es su voz chillona, en constante lucha con el frenillo y una pavera gigantesca. Lo acompaño con la cuestión de frenillo, la manera en la que piensa, porque al parecer no es capaz de formular un partido político inteligente, porque Popó, partido organizado por organizarse. Y otras cuestiones también, ella era el personaje, interpretaba un personaje de una ama de casa en la serie en la que participó en 1973, que también reemplazaba a otra actriz que cometía blackface. La actriz principal era Chana, y entonces Chanita entró porque la actriz principal había muerto. Y le dijeron como que queremos que este papel siga siendo interpretado porque a la gente le gusta, sin tomar en consideración lo que estaban haciendo. La comedia se reconoce como uno de los géneros artísticos más complejos de ejecutar y en estos tiempos lo es más. ¿Qué eso significa? Que tú como periodista te posicionas a esto de que, ay, Dios mío, esto es una changuería o algo así. No debemos hacer eso tampoco. Quise traer una breve demostración, no sé si se ve ahí, sobre... no. Nada. Sí. Ay, ¿por qué está dando para atrás? Nada, el próximo video que iba a presentar, que no se puede ver, era sobre Pirulo, el Colorado, entrando a lo que era el escenario de Telemundo en ese momento, que venía acompañado de una batucada y de mujeres vestidas con típica ropa afrodescendiente, y entonces él entraba gritando cosas que no hacían sentido, con obviamente su rostro pintado, y diciendo, ¿y tu abuela dónde está? Porque ese era su eslogan. Lo cual encuentro bastante problemático si al principio de una entrevista dices que no estás representando a una persona negra, pero te inspiras cuando vas a lo que saben las personas y entonces ves este graffiti. Ahora como periodista me pregunto, ¿cómo podemos dejar de reproducir estos discursos? Y es uno, dejando de romantizar a estos personajes. Estos personajes no merecen que nosotros como periodistas y las personas que leen estos artículos tengan una memoria positiva, porque no fueron personas que hicieron algo positivo, interpretaron las experiencias de otra persona, experiencias estereotipadas y puestas en escena por una persona que no se relaciona para nada con eso. La nostalgia, aunque existe, no hace nada bueno. También tener cuidado al atribuir adjetivos positivos a estos personajes, porque como por ejemplo, ¿qué tiene de cómico que una persona se pinte su color de piel para representar la supuesta experiencia de otra persona? Y también, que eso es algo que había mencionado Mayra anteriormente, formulemos preguntas que responsabilicen a estos individuos. Porque no tiene nada de gracioso entrar a ver las secciones de comentarios de YouTube o de Instagram y ver que las personas siguen diciendo las personas negras no tienen que más quejarse. So, sí. Ahora les dejo con mis compañeras Amiari y Coralis para representar el tema de farándula. Bueno, en el tema de farándula, mi compañera y yo estábamos hablando de la representación de Maripili en los medios. Como sabemos, pues la figura de Maripili desde que comenzó como modelo, pues ha sido criticada, violentada, la racializan demasiado y le adjudican muchos adjetivos que también tiene que ver con las Yales. Entonces nosotras hicimos un análisis dejándonos llevar por un artículo de Katsi Yari Rodríguez, en el cual se titula pues Degradando a la Yal. Nosotras quisimos hacer este conjunto de conceptos para entender cómo realmente es que se reproducen estos discrímenes contra las mujeres negras, especialmente las personas que viven en residenciales o personas de barrio, etc. Ahora pues, para comprender esto, hay que desconstruirnos de estos prejuicios. Y para eso tenemos que profundizar en la semiótica, la epistemología y las lógicas de producción. A decir como que los conceptos surgen o cambian según las percepciones sociales en un determinado momento histórico. Esto es asignado normalmente por las definiciones de lo bueno, lo malo, lo moral y lo inmoral, que son arbitrarias y muchas veces establecidas por
creencias religiosas. A lo que voy con todo esto es que a la hora de sentarnos a redactar debemos autorreflexionarnos de dónde viene cada palabra, de dónde viene cada concepto que utilizamos para nombrar a las personas. A Maripili normalmente se le adjudicaba mucho el concepto de vividora, de chapeadora, etc. Y también a las yales, como le dicen a las personas racializadas, a las mujeres racializadas, pues le adjudican los mismos conceptos. Y queríamos hacer una recopilación de todas las coberturas periodísticas de Maripili y asociarlo con todo esto que surgió también en el 2014, que no necesariamente eran coberturas periodísticas, pero también estaban en los medios de comunicación. Incluso Primera Hora en el 2014 entrevistó a los reggaetoneros Joel y Randy, ya que después de mucho tiempo que la palabra yal se utilizaba mucho en Jamaica, pues muchas personas pensaban que la palabra yal se refería a lo que conocemos como puta, y ellos literalmente, dice el artículo, salieron a defender las yales. Y los dos cantantes coincidieron en que yal se refería a una mujer que le gusta el reggaetón, bailar y cantar. So, básicamente el término para referirse a las mujeres en la jerga de género reggaetonero. Luego de todo esto, el concepto evolucionó y las personas comenzaron a asociar la yal con mujeres residenciales, barrios y escasos recursos, como ya lo había mencionado. Y claramente estos espacios están criminalizados y racializados, igualmente que el reggaetón, que simplemente por el hecho de ser canciones que tal vez no apelan a lo que es moral según las personas, pues siguen reproduciendo estos discriminos. Pues entonces, como lo que comenzó como una idea de un simple artículo, mi compañero y yo queremos ampliar los temas de este escrito, porque cada subtema que estábamos presentando se va a convertir en un artículo que después vamos a publicar en la Cumbre Afro, según Sandra estableció. Entonces, pues nada, nos gustaría recopilar toda la historia de esas coberturas noticiosas, porque aunque la farándula muchas veces no se considera, o hay discusiones sobre si es periodismo o no es periodismo, pues claramente son es información que es relevante para mucha audiencia y aún así tiene mucho peso lo que los periodistas o comunicadores escriben tanto en los periódicos como en cualquier medio digital. Igualmente, me parece bien importante readoptar todos los términos que utilizaron en algún momento para nombrarnos, y realmente si hablamos de todo esto, el término yal se refiere solamente en su originalidad a una mujer. El término en Jamaica para referirse a las mujeres, así que si venimos a ver, en todo caso todas somos yales, y también experimentar luego de que Maripili tuvo toda su historia en los medios, criminalizando, bueno, más bien racializándola, etcétera, pues ahora el concepto de ella como figura ha cambiado luego de que ganó la Casa de los Famosos y todos lo sabemos. Entonces nos gustaría más bien filosofar y adentrarnos en cómo los conceptos cambian evolutivamente según el momento histórico. Así que es más bien en cuestión del lenguaje, cómo lo utilizamos, y autorreflexionar como periodistas o comunicadores, que yo creo que es sumamente importante, y eso es lo que queríamos hacer con este artículo. Y gracias a Miari, que no quería hablar, pero ella participó un montón en el ensayo, en toda esta recopilación que todavía nos falta, y sí, gracias.
Y es que si bien Maripili por años no la han pintado como una mujer caso, como una bruta, etcétera, etcétera, también yo siento que hay una responsabilidad de parte de los medios, que después que ya ganó la Casa de los Famosos, hasta cierto punto como de honrar la figura de Maripili, porque Maripili se tuvo que ir de ese país con todo el acoso, ¿verdad?, que vivió y la violencia que sufrió hasta cierto punto, ¿verdad? Porque aquí la tenían por menos. Y aún así, después que ganó, de momento todo el mundo quiere y honra a Maripili. Pero la realidad es que tenemos mucha culpa en la persona que Maripili se ha proyectado, ¿verdad? Y siento que de momento hay mucha responsabilidad que los medios no asumieron y creó una discusión profunda de la imagen que hemos creado de Maripili. Es un punto importante lo que trae. Gracias, que tiene clase ahora, no sé. Gracias. Pero Maripili, en el caso de Maripili, junto con otras modelos que estaban en No Te Duermas, que son mujeres, por ejemplo, la Taína, que era otro personaje también racializada, fíjate que las dos son de tez distinta, no es lo mismo que Bulbu, que aunque Bulbu también es afrodescendiente, pero todas eran. Perdón. No lo asume. Bueno, ya lo ha asumido en algunas ocasiones, dependiendo cuando le conviene, por el pelo y ciertas cosas, pero en el caso de Maripili, la proyección era que Maripili era bruta, cuando no lo era. Yo soy amiga de Maripili desde toda la vida y siempre puedo decir que Maripili es una mujer brillante, inteligente, tenía problemas específicos de aprendizaje en la comunicación, pero era una mujer súper hábil. Y la cobertura que se hacía de su figura, de sus relaciones amorosas, todo fue bien negativo. Era el prejuicio por sexismo, por raza, por mujer, o sea, de todo. Y ella le tocó hacer una reconstrucción y hay que decirlo, hay una estrategia de comunicación que se ha hecho para restablecer una figura nueva de Maripili y que le ha generado millones de dólares a la cadena con ese programa. Y ella está haciendo obras de teatro y está, multimillonaria. Así que ha sido muy hábil en el negocio de la proyección de su imagen. Así que de ella a figura pública. Sí. Las narrativas son bien interesantes, ¿no? Y entonces aquí es obvio que hay una manipulación de la narrativa de la Cenicienta. Exacto. ¿No? De la poca cosa que de repente se convierte en el héroe del pueblo, ¿no? Y es una narrativa clarísima. La pregunta es cuándo se va a hablar de raza. O sea, es una cosa que yo veo que consistentemente se evade, aunque es obvio, se evade en el discurso público puertorriqueño, ¿no? Y eso es un asunto que tiene que ver mucho con cómo funciona el racismo aquí. Que el racismo aquí funciona por negación. Exacto. En Estados Unidos es por violencia y terror. Aquí es por negación y asfixia. Y entonces es la muerte lenta, ¿no? Te voy a callar, te voy a joder, te voy a fastidiar la cabeza hasta que tú mismo te rompas. No voy a tener que ponerte la rodilla en la garganta para que no respire, porque te estoy asfixiando poquito a poco, por generaciones. Y así es como funciona. Entonces, ¿cómo vamos a trabajar el racismo? No compararlo, porque todos los racismos son diferentes y nos vamos a perder en esa discusión, sino cómo nosotros vamos a poder atacar dentro de los espacios como este, ¿no? Porque esto no es un espacio universitario nada más, no sé si se dieron cuenta. ¿Cómo vamos a poder atacar en un espacio como este esa función del racismo puertorriqueño que siempre funciona por negación? Exacto. Tú vas a un sitio, yo he ido a sitios, a pelear con expresar, al Puerto Rico no hay racismo, sí hay racismo. Bueno, o sea, tiene uno que ser frontal para poder recibir algún tipo de discusión. Y en el periodismo, mira, cuando nosotros terminemos esto, parte de los ensayos que queríamos hacer de temas periodísticos, que por cuestión de tiempo no los incluimos, había un tema que a mí me toca muy de cerca porque me interesa, las figuras deportivas, por ejemplo. Los dos Félix, Ángeles y Demonios. Félix Tito Trinidad, que es un dios, donde quiera que venga Tito Trinidad, es un amor, todo el mundo lo quiere. Félix Verdejo, un asesino. Los dos son de unas extracciones más o menos parecidas, boxeadores ambos. ¿Cómo fue la cobertura de ambos temas, verdad? Uno asesino, negativo, malo, ya lo declararon culpable desde el principio. Y eso sucede con otros casos también a través de la historia. Así que el ejercicio de
las omisiones, por ejemplo, pues son constantes. Cuando hablábamos, por ejemplo, en el caso de los desplazamientos, en todas las historias yo he visto que por lo general el tema de la raza no se incorpora como parte de la discusión. Entonces, las preguntas que yo quería plantearle a ustedes, quería ver si nos podíamos dividir en grupos. No somos muchos, no sé si nos dé tiempo para dividirnos en grupos. Yo creo que no, yo lo haría aquí mismo, hacer la conversación. Si ustedes se habían percatado de alguno de estos asuntos en la prensa y en la cobertura periodística, ¿cómo es que se toca el tema de la raza? ¿Cómo lo han visto? ¿Cómo se puede mejorar? Y me gustaría abrirlo a la discusión de los que no participaron, no de nosotros, sino el resto de los compañeros. Cualquiera que quiera hacer preguntas o comentarios. Yo creo que el asunto de la raza en la cobertura periodística pues no se da, a menos que no sea un caso que implique el tema racial, ¿verdad? Exacto. Si no es que pasa un caso lamentable como el de Alma, no se toca el tema de la raza, y entonces también cuando se toca el tema de la raza, ¿cómo se hace? Bueno, pues definimos lo que es racismo, es como muy solapado, igual, ¿verdad? Como es el racismo en nuestro país, pero no creo que haya una reflexión profunda del tema, incluso en ningún área, ¿verdad? Como una de las cosas que yo le decía a Emily ahorita cuando estábamos almorzando, y algo que yo siempre como que estoy reflexionando y estoy mirando, es cómo se formulan, y eso es un proyecto que voy a hacer en algún momento de mi vida porque es que me toca, cómo se formulan preguntas o buenas preguntas para hacer cobertura periodística antirracista, feminista. Eso vamos a hablar el viernes, ¿sabes? El viernes vamos a hablar de eso. Bueno, pues, y no sé, siento que todavía nos falta algo, no solamente como periodistas, sino como en general, de empezar a nombrar el racismo en cosas bien sencillas. Más allá de decir esto que estás haciendo o esto es racista o estás haciendo una persona racista, cómo se puede generar una infraestructura de pensar el racismo. Y de hacerles preguntas en todo. ¿Verdad? Yo te iba a hacer un punto porque mientras tú estabas hablando, yo recordé hace muchos años en las cárceles, había una señora que era activista, doña Trina Rivera, que hablaba de las cárceles. Y yo recuerdo haberla entrevistado y ella me decía, casi todos son negritos los que están en las cárceles. Y vete a las instituciones, así me decía ella, a las instituciones, su hijo era preso, a las instituciones juveniles también. Y yo me quedé reflexionando cuando un periodista va a cubrir el tema de situaciones en las cárceles, ese tema jamás se pregunta. Ese tema jamás, yo no recuerdo a ningún periodista que haya hecho esa pregunta en una cárcel. Mayra. Perdón. Tengo dos sugerencias. Sí. Yo creo que aquí hay un problema bien grave, dos cosas que los periodistas tenemos que abordar. O sea, uno de ellos es que la palabra puertorriqueño evita la raza. La nacionalidad, la identidad puertorriqueña evita la discusión de la raza. Y como esto es un país que se define a través de su nacionalidad, pues entonces se evita las discusiones y punto, ¿no? Porque entonces eres divisorio, eres antipuertorriqueño, eso es la manera en que funciona el racismo. Entra, ¿no? En eso. Dos, hay un montón de personas que no entienden lo que significa la palabra afrodescendiente. La palabra afrodescendiente no es que tú eres visiblemente negro. La palabra afrodescendiente es un posicionamiento político. Tú dices, de todas las... Yo tengo una bisabuela irlandesa, yo no digo que yo soy irlandesa puertorriqueña, no me interesa ponerle, resaltar esa parte. Y claro que aquí todo el mundo tiene español, se entendió la media humanidad. Por lo tanto, claro que todo el mundo tiene, pero ¿por qué entonces tú glorificas lo español, que todos lo tenemos, en vez de lo afrodescendiente? O sea, el punto no es la mezcla y toda esta cuestión del colorismo, el punto es dónde tú te posicionas. Y eso es una de las cosas que tenemos que pensar en las categorías de cómo pensamos las razas. Y lo otro, seguimos, y hay cosas que aprender ahí, y por ahí voy, seguimos comparándonos con la experiencia afroamericana. Compañeros, no se puede. La violencia
O sea, la violencia de todos los días que pasa un afroamericano no se compara. No estoy diciendo que lo nuestro es peor o mejor o una niñería. No se compara. Todos los fines de semana hay un tiroteo en una escuela, en un espacio público, en un parque. No llegan a la prensa y todos los fines de semana ocurre uno. Nosotros no vivimos con eso, vivimos con otra cosa. Entonces, si comparamos y decimos eso es racismo y esto no vemos los racismos de acá. Eso no lo podemos seguir haciendo. Son diferentes. Entonces, lo que a mí me parece que sí podemos, y sigo insistiendo, y tú sabes que yo lo he dicho 20 veces, es que tenemos que hacer programas propios. Yo no puedo seguir peleando con guapa. Que no te lo van a dar. No lo van a hacer. Aunque Guapa es el más abierto, tengo que decirlo, no la verdad, pero los demás no. O sea, hay que hacer, nosotros, las personas que querramos trabajar en estos temas, del color prieto que usted quiera hacer, inclusive el hincho, porque el hincho, acuérdense que los blancos no son los blancos, hay que ser de Guaynabo y tener chavo para ser blanco. Yo soy de Guaynabo y soy negra. Exacto, de ciertos lugares de Guaynabo. Hay que ser, o sea, ser blanco es una categoría política también, la juventud no existe. El resto de la gente clara de color no es blanca para las elecciones. Pero el resto, para el resto, tú eres una hincha, tú eres una jíbara. Eres menos que yo. Y eso lo ha hablado María del Carmen Vargas y ha visto la producción, está dando un curso sobre eso ahora, de la lógica de la producción de las razas desde el siglo XIX. Ni se crean que ser blanco era lo mismo en el siglo XIX que ahora. Pero una de las cosas que yo pienso, como se ha probado con el Centro de Investigación Afro, que tú tienes que tener tus propias instituciones, porque si seguíamos peleando en la UPI porque dieran cursos sobre raza, no lo iban a hacer. No va a pasar. Tienes que hacerlo tú. Y yo me pregunto, tú que eres periodista independiente, y tú también, si no sería bueno, en vez de hacer una cosa por cada lado, juntar un programa online en donde se discutan estos temas. Sí. Porque es que no va a pasar. Sí. Entonces, cada uno por nuestro lado, yo pienso que a mí me encantaría que de este laboratorio que tú estás armando, que estamos armando aquí, surja una propuesta que se le pueda llevar a Radio Universidad de queremos otro programa en Radio Universidad, y voy a ser bien pública. Yo propuse un programa de radio en Radio Universidad y me dijeron no, porque ya están negras. ¿Qué Susana? Ya tiene el checkmark. Es que Estaba hacerlo. esperando hasta este momento para decirlo. Pero no tiene que ser Radio Universidad, tiene que hacerse otros espacios. Pero, por ejemplo, Hay otros tenemos espacios. ese, Está en la web. ir uno a uno buscando más espacio a independientes. De hecho, en parte es una cosa para los que están estudiando periodismo, que tienen que empezar a analizar también. El periodismo independiente no ha crecido por casualidad, ¿sabes? Esto ha crecido por necesidad. O sea, yo vengo del periodismo tradicional, yo trabajé en Univisión a los 17 años, a los 18 trabajé en Telemundo, trabajé muchos años en El Nuevo Día, fui columnista en El Vocero, trabajé en Guapa, produje programas de televisión en Guapa Televisión, he estado en radio con WKQ, y desde hace muchos años estoy de manera independiente, desde el 2013. Cuando no se hablaba de periodismo independiente, porque es que no hay espacio para uno, porque no te permiten. Entonces tú tienes que crear tu propio espacio. Aparte de que decir la verdad en Puerto Rico cuesta, es bien difícil, no todo el mundo se atreve, pues también eso hay una situación adicional. Y yo creo que el periodismo independiente, yo estoy viendo unas tendencias muy marcadas, aparte de lo que está pasando en los medios tradicionales, los despidos masivos, la crisis económica. Entonces tenemos que hacerlo, y pienso que quizás esto es una alternativa, es un proyecto que puede salir de aquí también. De la risa. La escuela de periodismo y el periodismo como práctica es una práctica que desde que uno entra, lo más que le enfatizan a uno es que el tiempo está corriendo, que el tiempo vuela, que todo es para ayer, que no importa cuán temprano tú estés, tú estás tarde. Además de ser perfeccionista. Y eso incide en mucho más que una fecha de entrega. Eso incide en cómo uno piensa y desde dónde una piensa el periodismo, cómo concibe la práctica. Y
la calidad y la profundidad del trabajo. Y eso es parte de por qué hay mucho periodismo independiente, porque habemos muchas personas que no estamos de acuerdo con esos criterios de creación. Entonces, la prisa es en parte responsable de que no pensemos en esta cosa. Y tomar una pausa es un acto revolucionario en estas lógicas de producción que de por sí, o sea, si las vemos desde un aspecto un poco más macro, pues son capitalistas propios y son propios también de un escenario industrial, si lo vemos desde esa perspectiva. En ese sentido, yo apuesto a que tomemos pausas activas, no solamente para pensar y reflexionar esto, pero también para tomar acción. O sea, pensar, o sea, porque tenemos que reconocer las epistemologías desde donde nos estamos formando para contar historias. Primero y segundo, para entonces cambiar esa lógica o ajustarla, enmendarla de la lógica de cómo, por qué y desde dónde hacemos historias. Por ejemplo, algo tan sencillo que aplica este tema de la afrodescendencia y la racialidad como a otros temas, este asunto de los periodistas somos la voz de quienes no la tienen. Todo el mundo tiene voz. El problema es el sistema que no permite que la gente hable. El problema es el sistema que calla a la gente. El problema es el sistema que habla Mantur. Yo simplemente soy un enlace, yo soy una facilitadora, yo simplemente vengo aquí a revolucionar el sistema para que tú te puedas oír. Yo soy un canal. Una reflexión tan sencilla como esa nos ayuda a reconocer cuál es nuestro verdadero papel en Puerto Rico. Un Puerto Rico compulso con un aspecto cultural como hemos discutido aquí que merecen ser reflexionados a profundidad, con una identidad cultural que también tenemos que construir, o sea, ¿verdad? Y entonces, para resumir, pensando en esa pregunta de cuál es el rol de la prensa que habíamos dicho, el rol es tomar una pausa activa para reflexionar, para pensarnos en este contexto, para pensar qué hemos hecho como gremio, qué estamos haciendo, qué no estamos haciendo y qué tenemos que hacer para ir, porque el tiempo se nos va. Lo que pasa es que también es difícil, hay que tomar una cosa ¿verdad? En contexto aquí, que tiene también que ver con ¿verdad? El aspecto racial a mí y el racismo, a mí no me cabe la menor duda, que estamos viviendo un momento de transición político y social en Puerto Rico, eso es indiscutible. Aquí se ha ido más de la mitad de la población y se va a seguir yendo. Este proceso, fíjate que por casualidad no fue casualidad que trajimos el tema del desplazamiento, porque esto le han pisado el acelerador para que sea más rápido, pero ese desplazamiento, la falta de personas que trabajen, las estructuras de la corrupción que están entronizadas en el gobierno y la política son tan fuertes que a veces uno no tiene tiempo en el ritmo del trabajo. Y hay un aspecto que no se contabiliza, la presión que hay hacia el periodista. O sea, que hay unos procesos de persecución a la prensa puertorriqueña activa, que eso no se discute públicamente, hasta que no maten a un periodista. Cuando maten a un periodista, entonces la gente lo va a hablar. Y te lo digo yo que lo he vivido y lo estoy viviendo en mi carácter personal y no soy la única. Aquí hay un proceso como está pasando en Europa y como está pasando en América Latina, que están demandando a los periodistas para que se callen la boca. Demandan constantes para que te cueste tu tiempo y tu trabajo. O sea que encima de que se te hace difícil conseguir información, hay demandas frívolas que después se caen, pero tú tienes que pasar por todo ese proceso y te hace la vida imposible. Y si te persiguen, y si hay un aspecto de racialización y de género, porque también hay un elemento de género también ahí, pues es importante que eso se contabilice también. Y por eso es que quizás a veces es tan difícil. Y en ese sentido, yo abogo porque se trabaje en gremio. O sea, aunque seamos independientes, no podemos estar solos. Es lo que yo le digo. Se hizo una asociación de periodistas independientes. Y yo me metí ahí, yo dije, yo he estado en el OPC, estoy en la ASPRO, fui presidenta del OPC. Los presidentes actuales son mis amigos, hablo con ellos todo el tiempo, nos colaboramos, pero le dije, hay que trabajar porque hay mucha gente independiente que ni siquiera tiene información periodística, tienen que empezar a entender esto y no trabajar solos. Somos independientes, pero eso no significa que seamos solos. Nosotros hicimos, para darte un ejemplo, hace como 1 año y medio, un reportaje, lo hizo un periodista independiente, y yo dije, vamos a juntarnos, nos juntamos 6 independientes, pues, de las cárceles, que eran precisamente unos presos, eran afrodescendientes en la cárcel de Ponce, que les tenían, como ustedes que no pueden salir, las ventanas no abren, y a un calor que era como un sauna, y no le tenían agua, y pasaban el día completo. ¿Sabes lo que ellos hacían para poder respirar? Metían la mano en el inodoro y tomaban agua del inodoro, aquí en Puerto Rico, en Ponce. Y nosotros levantamos la voz, los periodistas independientes, y le caímos arriba a la secretaria. ¿Qué hizo la secretaria? Fue a Fortaleza y le dieron
pero la prensa corporativa no le dio seguimiento al tema y nosotros estuvimos ahí meses dándole. Así que eso es un ejemplo y era racializado porque eran convictos, personas negras. Y pasó reciente también, perdón, con Yo iba a mencionar que estos problemas, como señala la investigación, aunque no son justificables, son predecibles. Sí. Porque si lo vemos desde la academia, periodística, como dice la compañera, los prontuarios no han cambiado. Los cursos de periodismo afrodescendiente, tan reciente como el semestre pasado, cerraron. Y entonces uno ve las lecturas y todo son perspectivas de periodistas blancos. No hay ningún periodista negro y no hay mujeres en esas lecturas. Que cómo vamos a tocar los temas de interseccionalidad si la academia no cambia. Estamos haciéndolo. Pero no se puede hacer desde ahí nada más. O sea, Pásalo. yo lo que pienso es, ustedes tienen más fe a la academia que yo. Yo no me voy a cansar de propuestas. O sea, yo lo que pienso es que hay tanto conocimiento afuera Sí, hay que empezar a hacerlo. que hay que empezar a hacer, o sea, a proponer, porque tú no puedes esperar que un sistema educativo que está hecho para indoctrinar, no para educar, cambie fácilmente. Esto a nosotros nos ha costado décadas. Y esto ya pasó. Durante los años 80 había un profesor maravilloso que se llamaba Juan Franco, junto con Aaron Ramos, junto con Marí Ramos, junto con un montón de gente, Luis Leal Paicón, que hicieron prontuarios de afrodescendencia. Se murió Juan Franco, que daba inclusive viajes educativos a Mali, a Ghana, se murió y se cayeron todos sus cursos. Esto pasa, simplemente no te hacen caso, esperas que tú te canses y se cae de nuevo. ¿No? Entonces, hay que ver qué espacios fuera de la universidad por personas que se están formando Se puede mantener. no es comunitario, a nivel colectivo se pueden crear. Nosotros hemos creado en Menos un podcast de Investiando. Vamos ahora a un blog. Vamos ahora, si me dejas me quedo guapa. O sea, la cuestión es, además quitarle los chavos a los gringos es una maravilla. Tú haces una propuesta que te da una cantidad estúpida de dinero y yo lo gasto. Y me dice, ay, no me da, dame más. Entonces, pero no puedo ser yo la única. Entonces hay que buscar la forma de crear espacio, sobre todo porque yo me he dado cuenta, y no me puedo callar, eso es difícil, así me voy a ir. Pero yo me he dado cuenta que los estudiantes de la Universidad de Puerto Rico son de la gente más subutilizada en esta institución. Nosotros hemos hecho aquí un ejército y todos los proyectos, todos los que yo estoy nombrando son estudiantes. Yo lo único que hago es, ¿qué es lo que tú quieres hacer? Pues toma. ¿Qué es lo que tú quieres hacer? Pues vamos. Todos. Entonces, si esta es la cabeza del país, lo único que falta es recursos y espacio, porque los cursos van a tener que cambiar. Se van a quedar sin estudiantes o van a saber más que el profesor. Pero una vez similar, yo creo que es bien importante el sentido de comunidad entre nosotros mismos. Reconocernos y saber que estamos aquí y apoyarnos. Y en el caso del periodismo, que puede ser una carrera y un espacio bien hostil, siendo sincera, porque lo es. Chacha. Es sumamente hostil. Esa hostilidad se enseña y casi se impone desde la primera clase de periodismo. Yo creo que nos toca también desentendernos, que es difícil, por supuesto, igual que desentenderse de la presión de los medios, que es casi imposible. Pero reconocer que el mundo diferente y el mundo que queremos, que es posible y que no podemos conformarnos con pensar que es una utopía, está más allá de ese miedo, está más allá de esa competencia y está más allá de esa hostilidad. O sea, tenemos que conocernos y tenemos que compartir entre nosotros y tenemos que apoyarnos porque todo el mundo va a tener un espacio. Aquí la cobertura no se acaba, o sea, esto es literalmente la punto, por decirlo de alguna manera u otra, aquí hay noticias de todos los días. Sí. O sea, aquí, de política nada más, o sea, no vamos abajo. Entonces, pues, ¿por qué nos vamos a tratar mal? ¿Por qué vamos a competir de una manera desleal? ¿Por qué no nos vamos a apoyar si va a haber espacio para todo el mundo? No hay necesidad de hacer eso. Y no solamente apoyarnos en el sentido de que cada uno tenga un espacio, sino también de reconocernos como personas que podemos cambiar.
cursos diferentes, le llaman por ahí, que somos los mismos estudiantes los que tenemos que seguir luchando para que no lo cierren. O sea, no nos podemos, o sea, cansa, pero como dijo la doctora, o sea, cansa, pero no nos podemos caer. Sí, interesante, es verdad. Bueno, yo quería, ¿verdad? Cuando hicimos este resumen de algunos de los temas, como dije, habíamos hablado de más de 12 o 15 temas, áreas temáticas periodísticas, pero quisimos resumirlas en esta y fíjense que todas tienen las mismas connotaciones en términos generales, que es la ausencia de la discusión, la ausencia del tema del racismo, del discrimen y de la raza en la cobertura noticiosa y en la discusión del tema, punto. Y que nosotros tenemos la oportunidad de empezar a plantearlo y deberíamos hacerlo, incluyendo en las mismas conferencias de prensa. Así que esa es la pregunta que hay que hacer, que no todo el mundo la hace, ¿verdad? No todo el mundo se atreve, hay miedo también, rápido te dicen eres un acomplejado, toda la historia de siempre, que lo conocemos bien. Pero yo creo que hay una ventaja que tenemos, que yo lo veo como lo positivo que yo veo de todo esto es, yo llevo muchos años como periodista y cuando yo empecé, bien jovencita, que como están ustedes ahora, que estaba deseosa, yo le decía a mi mentora, que se llama Eni Rute, que falleció, Eni me decía, ella me decía, tú tienes tanto ánimo, hazlo, porque a mí se me hizo bien difícil, me decía Eni, en otra época, en los 50 y 60, ¿verdad? Y yo tuve muchas oportunidades, pero también dificultades. Yo creo que esta generación que está ahora tiene unas posibilidades mayores, porque tienen una visión de mundo. Ustedes han nacido y han crecido en la crisis, y tienen una visión de mundo distinta, incluso de género, de raza, de perspectiva, bien diferente. Y a mí me parece que eso es una ventaja que tenemos que explotar. Hay que usarla. Mi generación se ha tardado en aprender esto. Yo me metí en las cosas cibernéticas del primer día. Ayer me bajaron en SME, Sales and Marketing Executive Association, tenían un foro ahí de no sé qué, y sacaron otra vez la audiencia. Yo se las estaba mostrando, yo creo que te la mostré, ¿verdad? De los periodistas independientes. Me pone que estoy entre los primeros 5. Y yo digo, yo no tengo un medio per se, yo tengo un programa de radio y unas páginas web, pero que estamos ahí con la matraquilla, con operación dedo en la llaga todo el tiempo. Y eso es lo que hay que hacer. Y yo creo que esta generación está en una mejor oportunidad de llegar a esa etapa. Pero sí, es yo sé que importante, aquí yo me voy a poner bien ancestral, bien afro, bien filosófico. La manera en que funciona la conmovisión acá es que tienen que haber mayores. Sí, tiene que haber los elders. Que estén traspasando la información y las experiencias. Desde la experiencia, no desde la reflexión y la teoría. Uh-huh. La reflexión y la teoría viene acompañado de la experiencia. Sí. Una cosa sin la otra no sirve. Pero tiene que haber experiencia de mujeres negras o de personas racializadas o marginadas dentro de los medios. Uh-huh. Que pasen esa información para antes. Cuidado que hay un boquete, cuidado que aquí hay un boquete, cuidado que aquí hay un boquete. Y que sirvan de mentoría. No de control, y esto es lo que tú tienes que hacer, sino de mentoría, sí. De apoyo. Y yo creo que eso es una cosa que tenemos que seguir proponiéndonos entre nosotros, las personas que somos antirracistas, las personas que estamos racializadas y las personas que queremos cambiar esto. Sí, a lo que viene detrás, porque se funciona así, Esa ha sido mi experiencia en este proyecto con los estudiantes. Sí, gracias por mentorear a toda esta gente. Sí. Y lo voy a seguir con ellos. Está empezando. No, si ya yo les tengo asignación, ellos saben. Esto se acaba hoy, pero no se acaba, porque ellos tienen, esto está para febrero. Así que este proyecto viene, yo los obligué a que hicieran un artículo. Al principio que no, tienen que hacerlo, un ensayo, un artículo, tienen que hacerlo. Yo los voy a ayudar. Es una oportunidad para que crean y empiecen a mirar, y hay que hacerlo. Hay que publicar. Bueno, pues yo le doy muchas gracias a todos ustedes en este ejercicio que fue más de un conversatorio. El viernes vamos a tener la última parte, vamos a hablar un poco sobre tendencias del periodismo, cómo lograr un periodismo antirracista, la segunda parte de este taller. ¿Cómo lo logramos? Hay unos ejercicios que se han hecho antes. Hoy mismo, en esta misma semana, han surgido unas noticias internacionales sobre este mismo tema que se está mirando desde la perspectiva global. Desde Brasil se está creando redes importantes sobre periodismo, así que vamos a hablar un poquito sobre eso el viernes, así que los espero. El viernes va a ser aquí por la mañana de 9 a 12 del mediodía. Y hay almuerzo. Así es que están invitados. Gracias a todos.